La voz de Jaime Ross, el uruguayo, con Amándote en el comienzo de una nueva hora. Bueno, como lo habíamos dicho anteriormente, retomamos luego de la entrevista federal y por aquí vamos a estar juntos hasta las 6 de la tarde en la radio. Nosotros ahora inauguramos un nuevo micro. Vamos tratando de acudir a los especialistas, a los profesionales, y en este caso vamos a dialogar con Juan Pablo Enríquez, contador de la Universidad Nacional de Entre Ríos, docente titular de Introducción a la Economía en la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, docente del Instituto Nacional de Capacitación Política INCAP. Y además es miembro del colectivo EPA, Economía Política para la Argentina, y del Centro de Análisis de la Realidad Argentina, CARA. De esta manera, entonces, le estamos dando la bienvenida a Juan Pablo Enríquez. Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo te va? Un gusto de poder escucharte. Muy buenas tardes, Hugo, para toda la audiencia de T14, entrañable radio que tanto queremos a los entrerrianos y entrerrianas. Exactamente, es así, de verdad. Bueno... Alguna vez trabajé en esa radio, quiero decirlo, ya por 2010, por ahí teníamos un programita a la noche, tarde, juventud, pero bueno, ahora estamos un poco más grandes, ¿no? Pero bueno, quiere decir que vos ya conocés los tiempos de la radio y bueno, no es la primera vez que dialogás con nosotros porque cuando decimos Juan Pablo Enríquez, y a mí me suena a hombre de economía. Bueno, Juan Pablo, vamos a estar encontrándonos los días martes aproximadamente a esta hora, con temáticas que vos consideres que son importantes para desarrollar, básica y fundamentalmente de las que temáticas que necesita conocer la gente. Trataremos con tu capacidad de que se convierta como en una especie de comentario, de relato, de cosas que a veces a quienes no manejamos esta cuestión económica nos resulta un poco difícil. Así que está bueno, por ejemplo, que hablemos hoy, como se habla, de salario mínimo vital y móvil, porque también es uno de los temas de actualidad y que aparece en todos los medios. Contanos al respecto de ese tema. Bueno, te comento. Primero decir que la economía siempre se trata de una perspectiva ortodoxa y para la mayor parte de la población es una temática desconocida porque se habla en terminologías difíciles. Aquellos que tenemos la posibilidad de analizar la economía, en el caso que también soy docente, lo que buscamos es llevarlo a un lenguaje popular, entendible, porque en definitiva la economía tiene que ver con nuestra vida diaria, con lo que nos falta en el plato de comida, lo que nos falta en los bolsillos para poder llevar adelante una vida medianamente digna. En relación con el salario mínimo vital y móvil, empezaron negociaciones la semana pasada que ya llegaron a su fin, pero partimos de un piso muy bajo, ¿no? Debemos recordar que la Argentina hacia 2015, porque no es menor esto, a veces hay que ver las consecuencias y cuáles fueron las causas. En el año 2015 el salario mínimo vital y móvil de Argentina medido en dólares era de $600 y era el más alto de Latinoamérica. En el año 2019 pasó a ser menor a $200 y pasó a ser el más bajo de Latinoamérica. Eso pasó en 4 años. Es decir que hubo una transferencia de recursos desde quienes trabajan, desde los asalariados, hacia el poder concentrado de la economía. Con lo cual, y sobre todo también por el efecto de esta pandemia, las entidades que agrupan a los trabajadores se juntaron con los empresarios, con el gobierno nacional durante esta semana, pidieron una cifra que se acerque a lo que es la canasta básica total, que hoy salió el dato actualizado, es de 47.300 pesos. Eso es lo que tiene que ganar una familia tipo para no ser pobre en Argentina, con los precios que tenemos en la actualidad. Pero bueno, se estableció una escala que a partir de marzo va a tener una definitiva cifra de 21.600 pesos. Ese va a ser el salario mínimo vital y móvil de la Argentina a partir del mes de marzo. Recordemos que hoy estamos en poco más de 16.000 pesos de salario mínimo vital y móvil. Queda, eso creo que es una foto de la situación que está viviendo la Argentina en la actualidad y de todo el proceso de reconstrucción que hay que encarar de cara a que tengamos aquel salario mínimo vital y móvil medido en dólares
más importante de Latinoamérica. Hoy estamos por el piso y creo que la gran apuesta que tendrá el gobierno en todos estos años es justamente recomponer el salario mínimo y es recomponer todos los salarios, el salario mínimo, el salario medio. En definitiva es mejorarle la capacidad de compra a los trabajadores y a los sectores populares de la Argentina. Bien, ¿y de dónde se parte para calcularlo? ¿Hay una fórmula, hay un mecanismo que uno puede decir, bueno, podría calcularse en base a esto? No, no se parte de ninguna fórmula, es netamente negociación. Lo que pasa es que durante los últimos 4 años esa negociación se ve que tocó a los sectores representantes del trabajo, estoy hablando de las patronales que nuclean a los trabajadores, de una manera muy sensible y no tuvieron la coerción innecesaria para poder imponer ciertos criterios a medida que se iba despojando la capacidad adquisitiva y el bolsillo de los trabajadores. Claro. Es solamente una negociación entre empresarios, Estado y sindicalistas, que hoy nos muestra esa terrible realidad, porque sabemos que con esas cifras, fíjense que el dato del mes de septiembre de la canasta básica alimentaria es de 19.000 pesos, con lo cual hoy actualmente el salario mínimo del total inmóvil ni siquiera alcanza para poder llegar en un grupo familiar a alimentarse como corresponde. Claro. Estamos en una situación muy crítica. El gran objetivo del gobierno va a ser reconstruir esa capacidad salarial con políticas activas y sobre todo tratando de solucionar este inconveniente de la moneda extranjera, del dólar, que hoy está escaseando en la Argentina. Se están implementando muchas medidas con idas y vueltas y sobre todo lo que se está tratando de desactivar es un intento devaluatorio enorme que están realizando quienes ostentan el poder económico, que en realidad son los dueños de los dólares de la Argentina, son las grandes exportadoras que hoy a través del contado con liqui, a través del dólar blue, de alguna manera generan esa extorsión para que el gobierno devalúe su moneda y para que ellos tengan una mayor rentabilidad con el aumento del tipo de cambio. Eso sería catastrófico para el conjunto de la población porque partiríamos de un piso de 40% de pobreza que estamos atravesando en la actualidad y lo único que genera la devaluación, y lo tenemos que aprender a lo largo de nuestro proceso histórico, es aumento de la pobreza y de la desigualdad. Así que habrá que tratar de generar todos los anticuerpos suficientes y necesarios para que esos sectores del poder económico concentrado que ya se han llevado los dólares en otro momento puedan de alguna forma ser controlados y regulados por el Estado, que para eso necesitamos un Estado muy fuerte, ¿no? Sí, en otra oportunidad nos vamos a detener sobre ese análisis, Juan Pablo, porque uno siempre se pregunta, ¿y qué es lo que genera el aumento del precio del dólar y demás? Pero es un tema que vamos a dejar para más adelante, porque vos habías propuesto justamente para desarrollar hoy también un mega tema, como es presupuesto 2021. Cada vez que se va terminando el año, se va pensando en el presupuesto para el año siguiente. Bueno, fíjense que el presupuesto está atravesado por dos situaciones muy particulares. Una es el saldo en la balanza externa, el saldo en la balanza comercial. Actualmente en la Argentina tenemos lo que va del año casi 12.000 millones de dólares de superávit comercial, es decir, las exportaciones son mayores a las importaciones. Pero ¿qué pasa? Eso no se ve reflejado en las reservas del Banco Central, que están en una situación bastante complicada. Seguramente, y atendiendo algunas sesiones de análisis, se han tomado algunas medidas inconsistentes que debieran haberse tomado antes para corregir ciertos errores y ciertas retiradas de dólares por parte de ese poder concentrado económico. Eso tiene que ver un poco con la línea macro del presupuesto, que en definitiva lo que está marcando ese nuevo presupuesto es una enorme oxigenación del pago de intereses de deuda. Para que ustedes se den una idea, el presupuesto 2019, el 21% del presupuesto se destinaba al pago de servicios de deuda. En el presupuesto que se está planificando para el año 2021, ese porcentaje se reduce al 8%, es decir que gran cantidad de recursos que se destinaban para pagar servicios de deuda externa se van a utilizar en la reconstrucción de la Argentina, en la instrumentación de políticas activas
desde lo social, lo educativo, lo cultural, ciencia y tecnología, pero sobre todo haciendo hincapié en la obra pública y en la construcción, que son una de las cuestiones que más dinamizan la economía, para poner definitivamente en marcha el aparato productivo del país, ¿sí? No es lo mismo pagarle a acreedores extranjeros que poder invertir esos recursos en la revitalización del círculo virtuoso que tiene nuestra economía nacional. Y es así que esperemos que eso sea óptimo, que eso alcance, porque los niveles que está atravesando la Argentina hoy son más que preocupantes, pero también tiene que ver con una exitosa renegociación de deuda que se hizo hace un par de meses con los acreedores. Estamos hablando de los acreedores que tenían capacidad de liquidar en el extranjero. Estábamos hablando de una cifra de 66.300 millones de dólares. Uf, qué numerito. Por eso es tan importante, iba a decirte, te iba a interrumpir, la negociación con el Fondo Monetario Internacional, entonces. Sí, tal cual. La negociación con el Fondo Monetario Internacional tiene que ver con la continuidad de esa primera negociación exitosa que se hizo con los bonistas. Ahora viene la más compleja de todas, porque el Fondo Monetario Internacional, que de alguna manera está manejado por Estados Unidos, fue el que le prestó a la Argentina en solo 4 años 44.000 millones de dólares. Sí, hoy nosotros somos el país al que el Fondo Monetario Internacional le ha prestado mayor cantidad de recursos, que no sabemos dónde están porque andamos buscando dólares por todos lados, y durante 4 años se le prestó 44.000 millones de dólares. Y ahora hay que buscar un esquema que posibilite que dé la oportunidad de poder pagarlo sin tener que ajustar el bolsillo de nuestros trabajadores, ¿no? Claro. Que generalmente lo que apunta el Fondo Monetario Internacional cuando impone condicionalidades es que los laburantes sean sujetos de ajuste de los diferentes gobiernos, y ya sabemos cómo termina todo eso. Termina, por ejemplo, en el 40% de pobreza que tenemos en la actualidad, en niveles de inflación del 60%, en concentración de la riqueza y en licuación de la capacidad salarial de nuestra clase trabajadora. Respecto de los temas que propusiste para hablar hoy, elecciones en Bolivia, ¿por qué, Juan Pablo? Y porque siempre cuando analizamos la economía siempre es política, entonces cuando analizamos la política y la economía tenemos que analizar para empezar a hablar desde el contexto internacional, que de alguna forma siempre tiene una enorme injerencia en nuestro país, ¿no? No es lo mismo que haya triunfado el proyecto político que encabeza Evo Morales, que no es casualidad el presidente que él eligió, el presidente electo Arce, haya sido su ministro de Economía. Eso habla de la capacidad de distribuir riqueza que tuvo Bolivia durante todos estos últimos años, que era el país que en Latinoamérica mejor funcionaba su Producto Bruto Interno, es decir, el país que más creció y el país que mejor distribuyó la riqueza entre pobres y ricos, el que menos márgenes de desigualdad tenía. Y eso se vio reflejado en las urnas. Se nota que las clases populares, cuando reciben beneficios, cuando reciben políticas de dignidad, lo terminan de alguna manera transformando en votos y en acompañamiento a esos proyectos políticos que de alguna manera visibilizan esas desigualdades históricas que vienen atravesando estos pueblos. Creo que la situación de Bolivia de alguna forma pone un poco en equilibrio el continente, que está muy asediado por Estados Unidos y esa permanente euforia colonizadora que tiene el país dominante del mundo en función de querer quedarse con nuestros recursos. Y Estados Unidos Bolivia es uno de los países que tiene la mayor reserva de litio del mundo. Debemos saber que el litio es uno de los minerales utilizados para la fabricación de baterías de celular, de computadoras y demás. El yacimiento más importante del mundo justamente se radica en Bolivia, además de tener una gran capacidad de hidrocarburos. Entonces no es menor que el proyecto político que ha defendido el patrimonio nacional haya triunfado, digamos, porque va a poner un poco de equilibrio a esta situación colonialista que hoy está atravesando nuestra América del Sur. Bueno, Juan Pablo, un primer encuentro que tenemos hoy, nos vamos a seguir encontrando en la radio. Nosotros desde ya te agradecemos tu predisposición y estamos atentos entonces al próximo tema que vamos a desarrollar aquí en Buenas Tardes Nacional. Te mando un abrazo grande y será hasta la próxima oportunidad. Abrazo a ustedes, muchas gracias por el tiempo. Hasta luego. Adiós.